continuamos en la presencia del Todopoderoso, bendito sea el Señor. Hoy, ¿verdad?, estaremos allí en Éxodo capítulo 17, mis amados. Como les dije, ¿verdad?, anteriormente, esto no se detiene, hermano. El calendario de Dios, el almanaque de Dios no se paraliza. Dios camina, ¿verdad?, de día, de tarde, de noche con su pueblo, bendito sea el Señor. Hay momentos difíciles donde puede usted y yo, ¿verdad?, que nos estemos paralizando o nos paralizamos para observar. Pero no, hermano, el avance del Señor continúa. Entonces, mis amados, vamos a ubicarnos allí en Éxodo capítulo 17. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el versículo 1, en el versículo 2. Bendito sea el Señor. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 17, verso 1 y verso 2. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y atelcó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué atelcáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Bendito sea el Señor. Bueno, mis amados, los que nos vienen acompañando, ¿verdad?, de hace días atrás, venimos hablando acerca, ¿verdad?, de lo que Dios hizo con Israel allí en Egipto. Y luego de su salida, porque ese es el nombre, eso es lo que significa Éxodo, salida. Es la salida del pueblo, bendito sea el Señor. Dios le da la libertad a Israel de la esclavitud egipcia y salen a la bendición, a la promesa, a lo que Dios, ¿verdad?, había destacado, vamos a decir, o lo que Dios le había prometido a Abraham. Se cumplió y se está cumpliendo, mis amados, de que iban a estar un tiempo, ¿verdad?, allí oprimido, y lo pasó el pueblo de Israel. Y luego también el Señor les prometió que venía una libertad maravillosa sobre su pueblo, bendito sea el Señor. Hay momentos donde no entendemos, ¿verdad? Hay promesas que el Señor nos da y queremos, ¿verdad?, que se cumplan al tiempo que queremos nosotros los hombres, pero acordémonos que estamos en la mano de Dios y todo tiene su tiempo, mis amados, todo tiene su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Vemos allí los capítulos anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, en el 16, cuando Dios, ¿verdad?, les promete de alimentarlos, ¿verdad? No solamente alimentarnos, sino de cubrirlos, de su protección. Dice la palabra que de día, ¿verdad?, había una columna de nube y de noche había una columna de fuego. El Señor no los había desamparado. Estaban ellos ahí en la mano de Dios. Como dijo el profeta, en el hueco de mi mano, bendito sea el Señor, estaba el pueblo de Israel. Así como esta promesa se cumplió sobre Israel, también en este tiempo se cumple sobre nuestras vidas, sobre nuestros seres queridos, nuestro hogar, nuestra familia, sobre sus propiedades, sus pertenencias, sobre todo lo que usted está laborando. La promesa del Señor está sobre usted. Bendito sea el Señor. Entonces vemos allí que el Señor les prometió el maná y les dio alimento, hermano. Ellos sorprendidos, esta gente, cuando el Señor empezó a colocar ese alimento a primeras horas del día. La palabra maná significa, ¿qué es esto, hermano? Ellos se sorprendieron. ¿Qué es esto, hermano? Imagínense, hermano, en nuestro país a este maná le decimos el conflé, hermano. Eran hojuelas, hermano. El conflé de Dios le dio, ¿verdad?, a Israel. Bendito sea el Señor. Y vemos que el Señor no desampara a sus hijos. Solamente debemos de permanecer, hermano, por muy duro que sea el proceso, por muy duro que sea la situación, estemos allí, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Entonces dice el 17, verso 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese, hermano. Estaban en el desierto, hermano. No estaban en la ciudad, que de pronto podían entrar, qué sé yo, por un momento a una tienda y comprar un poquito de agua, hermano. Estaban en el desierto donde hay escasez de agua, pero estaba la mano del Señor. Puede ser que hay momentos donde el Señor nos permite atravesar un desierto, hermano, y no conseguimos esa agua, bendito sea el Señor. Pero no una agua física, hermano, en medio del proceso necesitamos esa agua espiritual, esa agua de vida que salta para vida, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, bendito sea el Señor. Cuando tenemos esa llenura de Dios, cuando tenemos ese poder de Dios en nuestras vidas, es difícil la murmuración, pero cuando nos descuidamos, hermano, se nos hace fácil, como este escenario, ¿verdad?, del pueblo de Israel, que murmuraron porque no había agua, hermano. Y qué triste, mis amados. Una de las cosas que
Este mismo escenario se cumple en este tiempo que nosotros los humanos, ¿verdad? Los hombres miramos a los hombres y vemos allí en el 2: y acercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué acercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Hablando acerca de la iglesia, ¿cuánto pueblo de Dios no aterca contra los líderes, los ministros? A veces atravesamos por problemas, por dificultades y siempre le echamos la culpa al hombre. No, por fulano que no me visita. No, porque fulano no me ayuda. No, porque fulano me dejó solo. No, porque fulano me abandonó. Hermano, estamos en la mano de Dios. Dependemos de Dios. Cuando usted alcance, hermano, esa madurez espiritual en el Señor, sí, nos debemos sujetar a los hombres, pero vamos a ayudar a esa gente también. Hay gente que se hace carga, hermano, en la iglesia, que a veces, hermano, porque de repente fulano no lo llamó, no le mandó un mensaje en el día, hermano: oye, me abandonaron, me dejaron solo. Que el Señor nos ayude, hermano. Usted y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor. Esas fueron una de las palabras del profeta, de David, del salmista. Mayor parte, ¿verdad? Dios creó el corazón de este hombre, hermano, a confiar en Él. Por eso el Señor determinó llamar, ¿verdad?, que David tenía el corazón como de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque este hombre creó confianza. Y vemos este escenario triste, hermano, el pueblo reclamándole a Moisés, tentando allí a Dios. Bendito sea el Señor, por un momento de escasez, por un momento difícil. Que el Señor nos ayude. La mano de Dios siempre está a favor nuestro. Que el Señor permita a veces cosas, etapas difíciles en nosotros. ¿Para qué, hermano? Para probarnos. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos madurez espiritual. ¿Para qué? Para que crezcamos, hermano. A veces los procesos, las luchas para crecimiento. Pero muchos de nosotros nos retractamos en la queja, en la murmuración. ¿Y qué pasó con Dios? Y empezamos a sacar los trapitos al Señor. Si yo estoy cumpliendo en esto, Señor, si yo estoy pagando los diezmos, las ofrendas, Señor, si yo me estoy congregando. Es la mano del Señor. Por un momento, como dijo el salmista, vamos a meditar, vamos a determinar la meditación. ¿Para qué, hermano? Para que no pequemos con nuestros labios, para que no pequemos en palabra, hermano. En la murmuración hay pecado. Bendito sea el Señor. Y no solamente aquí, hermano, anteriormente también seguían y venían, como dice allí la palabra, venían murmurando. Bendito sea el Señor. Y el Señor estaba con ellos, bendito sea la gloria del Señor. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber, hermano? Estaban preocupados porque iban a beber. Bendito sea el Señor. Dios, ¿verdad?, está con nosotros, mis amados, como poderoso gigante. Tenemos que aprender a confiar. En medio de una queja, hermano, vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar su nombre, vamos a glorificar el nombre del Señor. De ser allí unos quejones, vamos a tratar de tener esa cultura como un ministro, esa cultura como un, ¿verdad?, hombre de Dios, como un soldado de Jesucristo, hermano, para avanzar en este negocio. Vemos gente que tienen tiempo, años en este negocio, están allí estancados, hermano. Hemos caído en el conformismo. A veces no avanzamos, no desarrollamos lo que tenemos de parte del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque en un momento nos quejamos. Acuérdese que la queja es pecado, la murmuración es pecado delante del Señor. Y esas fueron las palabras, ¿verdad?, que quería evitar Moisés hacia el pueblo de Israel. No se quejen, hermano, no vamos a tentar al Señor. Dios lo que promete lo cumple. Dios lo que habla lo cumple, mis amados. Al tiempo de Dios, usted y yo solamente esperemos en el Señor. Espera en Cristo, espera en el Señor. Lee la palabra, escudriña, indaga, entra a la presencia. Busquemos, ¿verdad?, esa revelación de la palabra de Dios en ese tiempo difícil, hermano, y seguiremos este caminar. Seguiremos, ¿verdad?, avanzando. Seguiremos desarrollando, mis amados. Por eso es que usted ve gente hoy postrada en el desierto. Por eso usted ve gente que no avanza, que no suma, que no multiplica a favor de la obra del Señor. Porque un momento murmuraron, un momento se detuvieron a pensar: tenemos esta necesidad. Esperemos que el Señor cumpla toda la necesidad que usted tiene. Que sea el Señor su proveedor, que sea el Señor la guía, que sea el Señor esa luz que usted necesita para avanzar en esta obra grandísima y especial que tenemos de parte del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Continuamos con los textos del 5 al 7 y dicen así: Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb,
y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Gloria al Señor. Bueno, continuamos aquí en el caminar del pueblo de Israel por este desierto, y como venían explicando mis hermanos anteriormente, pues se les presenta de nuevo una situación difícil, aunque ellos estaban en el caminar, en la dirección que Dios les estaba diciendo que fuesen. Se le presentaron dificultades, y como decían mis hermanos, en la vida pues se nos van a presentar momentos difíciles, y allí nosotros vamos a sacar a relucir lo que tenemos dentro. Y en esta oportunidad pues ellos tuvieron sed, no había agua, y dice que estuvieron allí hablando contra Moisés, contra Aarón, discutían con ellos. Y el verso 5 dice que Jehová le respondió a Moisés. Moisés clamó a Dios porque no encontraba qué hacer al ver cómo el pueblo se levantaba para pelear, para discutir, para reñir. Le echaban la culpa a ellos de la situación que estaban pasando. Era un momento de angustia para Moisés como líder, como hombre de Dios, y se sentía allí que esta gente querían apedrearlo, querían quitarle la vida. Hay momentos que los ministros del Señor se sienten agobiados porque el pueblo que está allí bajo su cuidado se levanta muchas veces. ¿Cuántas veces el pueblo actúa como ingrato al servicio de un ministro, de una mujer de Dios, de un siervo del Señor, y son allí golpeados, entristecidos? Pero vemos aquí la respuesta de Dios para Moisés. Aunque Moisés estaba angustiado, dice que Dios le respondió, Dios le dio la solución, y Dios le dijo que pasara delante del pueblo. Deja al pueblo allí en esta situación en que se encuentran, y pasa adelante, busca a los ancianos, agarra a algunos de los ancianos del pueblo, gente con experiencia, para que ellos presencien allí el milagro, el poder de Dios, para que cuando Dios haga la grandeza o extienda su mano en poder, estos ancianos sean testigos de lo que yo voy a hacer. Y le dijo también, llévate la vara, no vayas a dejar la vara con la que golpeaste el río, esa vara con la que tú hiciste grandes señales, no la vayas a dejar, Moisés, no dejes la autoridad, no dejes lo que te he entregado. Así el Señor hoy nos dice, le dice a aquellos ministros que quizás están pasando por momentos de dificultad, no dejes lo que Dios te ha dado, no te sientas allí abrumado y te olvides que Dios está contigo, sigue adelante, porque Dios te dará la victoria. Y dice el 6, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán aguas de ella, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Llama mucho la atención que Moisés siempre hacía lo que Dios le decía. Que Dios nos ayude a nosotros, que aunque a pesar de las dificultades, aunque estemos rodeados de situaciones que son adversas a nuestras vidas, nosotros podamos obedecerle al Señor, hermano, porque la obediencia trae bendición. Dios le dijo allí, pasa del pueblo, llévate los ancianos, y yo estaré allí en Horeb, yo te voy a guiar, yo guiaré tus pasos. Moisés, no tengas miedo, no tengas temor, yo estoy contigo. Es lo que nos puede llenar de gozo y de paz a nosotros, saber que Dios está con nosotros cada día de nuestras vidas, aunque se levante gente, hermano, aunque haya cosas que quizás quieran destruirnos, acabarnos. Lo importante es tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Aunque el diablo se levante, dice allí la palabra del Señor, como río, el Espíritu del Señor levantará bandera de victoria. Dios está con su pueblo, así como estuvo con Moisés. Le dijo, yo estaré allí. No estás solo, Moisés, no te sientas así, porque yo estoy contigo. Hoy el Señor nos da esta palabra de aliento. Él está con su pueblo. Gloria al Señor. Y dice que Moisés lo hizo así
en presencia de los ancianos de Israel. Él obedeció a la palabra del Señor. Lo importante, hermano, es obedecer. No nos detengamos a observar allí la rencilla, aunque la gente hable, haya chisme, mentiras, calumnias. Sigue adelante. La Biblia dice que Dios hará brotar la verdad de la tierra, la justicia mirará desde los cielos. Espera en el Señor. Dios está contigo como poderoso gigante. Y dice el verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Era lo que estaba allí dañando y matando al pueblo de Israel, su incredulidad. A pesar de todo lo que ellos habían visto, habían sido testigos del poder de Dios, todavía tenían esa duda en el corazón. ¿Será que Dios está con nosotros o no? Que el Señor reprenda al diablo, que nosotros no dudemos, hermanos, de la presencia del Señor. El Señor dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo dejaré con ustedes al Consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no se ha acabado, quiere decir que su presencia está con nosotros. Y qué tremendo es que tenga Dios que repetir de nuevo las pruebas en nosotros. Esas pruebas no es porque Dios quiere mantenernos allí agobiados o que no tengamos libertad o victoria, sino que Dios nos permite pasar por situaciones duras para que nosotros, hermanos, superemos esas pruebas. En el capítulo anterior vemos que ellos también tuvieron sed y se quejaron allí delante de Moisés. O sea que no superaron esta prueba, les vuelve a tocar de nuevo tener sed, pero aquí se ponen peor, hermanos, sacaron lo peor de sus vidas. Que Dios nos ayude, que en medio de la dificultad nosotros podamos sacar lo mejor, podamos glorificar al Señor para ver la victoria. Que Dios te bendiga. Señor, Dios les bendiga. El versículo 8 y 9 dice así. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Bueno, aquí estamos viendo ya la primera, como decirlo así, la primera pelea física que iba a tener el pueblo de Israel contra Amalec. Amalec eran los descendientes de Esaú, y bueno, y recordemos que Esaú era el hermano gemelo de Jacob, y bueno, por alguna circunstancia se volvió su enemigo durante mucho tiempo. Los del pueblo de Amalec, y dice que le salió al encuentro, ¿verdad? Los amalecitas en Refidín, ¿verdad? Para tomar sus posesiones. En el tiempo de lo que nos habla la Biblia, siempre salían cuando veían pueblos así, los otros pueblos, bueno, los veían como sus enemigos o porque les venían a hacer algo malo, y esa era su defensa, o simplemente para robarles el botín, lo que llevaban estas personas. Lo cierto es que Amalec salió a pelear contra Israel. Y en las otras ocasiones, pues hemos leído en la palabra del Señor que Dios siempre peleó para con ellos, ¿verdad? Los defendió en el camino, los defendió de sus enemigos, pero esta vez, bueno, les iba a tocar a ellos. Dios le ordenó a Moisés, y Moisés le ordenó a Josué que reuniera a los varones valientes porque les tocaba pelear a ellos, ¿verdad? Y Moisés le dice, bueno, la vara de Dios estará conmigo, que él iba a estar en el collado. Y nosotros vemos aquí, bueno, que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Pero esta vez Dios necesitaba que ellos también usaran de su fuerza física para pelear, pero Dios también los iba a estar cuidando. Y así va a suceder con nosotros, o sucede con nosotros. Hay situaciones donde Dios completamente nos va a defender, pero en otras situaciones necesitamos nosotros también poner de nuestra parte. No es que sea esa situación difícil para el Señor, al contrario, Dios permite que nosotros también actuemos en la parte espiritual, porque la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Entonces nosotros debemos activar nuestra armadura espiritual para pelear contra todas esas acechanzas del enemigo, ¿verdad? Nosotros necesitamos orar, necesitamos meditar en la palabra, no solamente leerla, porque hay personas que dicen, no, ya yo leí la palabra del Señor hoy, pero es meditarla. La Biblia nos dice que debemos meditar en ella de día y de noche,
para poder contrarrestar todos esos ataques mentales, esos ataques a través de otras personas que no es más que otra cosa usados por el enemigo. Entonces, así como Israel le tocó prepararse, sacar a los hombres más valientes para pelear, pero Dios iba a estar con ellos, bueno, así Dios dice con nosotros, ¿verdad? Dios permite esas situaciones difíciles o eso que estás pasando en estos momentos que tal vez tú crees que no lo vas a poder lograr. Dios lo permite es para que aprendas a confiar en Él, ¿verdad? Que no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Dios que nosotros podemos vencer a aquellos que nos está acechando. Nuestra naturaleza misma, ¿verdad? Lo dice la palabra del Señor, es que de continuo hacia el mal, ¿verdad? Entonces nosotros debemos luchar contra esta naturaleza humana que tenemos para agradar a Dios, luchar con nuestra carne para agradar a Dios, ¿verdad? Inclinarnos más hacia el Espíritu del Señor. Y dice aquí la palabra del Señor: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, ¿verdad? Aquella vara que Dios había utilizado era un simple palo, pero Dios lo estaba utilizando para que ellos, bueno, pudieran entender que Dios se valía de cualquier cosa para hacer grandes cosas sobre nuestras vidas, sobre lo que nos rodea. Entonces, Dios se vale de cualquier circunstancia para engrandecer su nombre, no para engrandecernos a nosotros o para decir, ve que Dios está conmigo. No debemos actuar nunca de esa manera, sino para entender y glorificar a Dios entre nosotros. Entonces, nosotros debemos confiar en el Señor. Amalec, bueno, eran sus familiares, quién sabe por qué vinieron a atacarlo, y de hecho la palabra del Señor dice ahí en Deuteronomio que se acordaran de lo que hizo Amalec, ¿verdad? Que les llegó por la retaguardia, y llegó fue a las personas, no peleó contra los valientes de Israel, sino que llegó para tomar el botín, pero luego se encontraron que en el botín estaban las mujeres, los niños y las personas que estaban enfermas, y ellos lo hirieron, ¿verdad? Tomaron ventaja haciendo estas cosas. Entonces Dios siempre se va a encargar de hacer la obra a favor de nosotros si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor, creyendo en sus promesas, creyendo que Él es nuestro protector, que es nuestro ayudador, pero necesitamos también nosotros ponernos en guerra espiritual para poder vencer todas las acechanzas que el enemigo diariamente lanza en contra de nosotros. Así que ánimos, mis hermanos, nuestra pelea es espiritual. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios me les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Leemos versos 10 al 12 en el nombre del Señor. Dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, perdón, nuestra hermana Lenny nos decía, la primera guerra, vamos a decir, o batalla que está librando el pueblo de Israel una vez que ellos han salido, ¿verdad? Recuerde que ellos no eran exactamente soldados, fue un pueblo que fue esclavo durante muchos años y ahora tienen que enfrentar la primera batalla, ¿sí? Y podemos ver en esto, amados hermanos, que en realidad nosotros como pueblo de Dios, aunque quizás antes de conocer a Jesús no habíamos guerreado, no habíamos peleado, no habíamos combatido, en realidad cuando nosotros venimos al Señor nos alistamos en el ejército de Dios. Y aquellos que nunca quizás habíamos ni pensado en convertirnos en unos guerreros, viene el Señor y nos convierte en soldados guerreros para pelear batallas. Esta batalla, a mí me encanta esta parte de la escritura, amados hermanos, porque nos habla de una batalla que se libró desde las dos formas. Se libró de forma física y la parte física le correspondió a Josué y al pueblo, y la parte espiritual le correspondió allí a Moisés, que fue ayudado por Hur y Aarón, ¿verdad? Entonces vemos que dice allí que Josué peleó contra Amalec y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado.
En realidad nosotros todos los días, siempre lo digo, que todos los días libramos batallas. Todos los días, amados hermanos, estamos librando batallas. Y hay batallas que tienen que pelearse en el área física, pero también en el área espiritual. De hecho, alguien decía algo muy interesante en una ocasión. Decía que antes de nosotros ganar una batalla física, primero tenemos que ganarla en el área espiritual. Primero tenemos que ganarla de rodillas. Y es así, amados hermanos. Entonces, en el mundo, en lo que es nuestra vida cristiana, vamos a decir, en todas esas multitudes de batallas que día a día vamos librando, este pasaje nos da a entender, amados hermanos, cuán importante es la unión o la unidad en el pueblo de Cristo para pelear esas batallas. Donde mientras unos, como en el caso de Josué y el pueblo, estaban librando la batalla física, entonces Moisés subió allí junto con Hur y Aarón a librar la batalla espiritual. Y dice allí, ¿verdad?, que cuando alzaba Moisés su mano sobre Israel, su mano Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek. Nos dice allí de cuán importante, amados hermanos, fue esta intercesión, esta oración de Moisés, al punto que fue realmente lo que le dio la victoria al pueblo en ese momento. Si Moisés no hubiese subido a pelear esa batalla espiritual, el pueblo no hubiese ganado esa batalla, hubiera perdido contra el enemigo, amados hermanos. Entonces, ¿cuál fue la victoria? La victoria fue que Moisés, como líder espiritual, ¿verdad?, tomó esa decisión de subir al collado. Esto representa subir a la oración, hermanos. Esto representa que nosotros tenemos que decidir ante cada batalla que se nos presenta, amados hermanos, presentarnos delante de Dios. Allí estaba Moisés levantando sus manos, una de las formas de orar los judíos, ¿verdad?, los hebreos. Ellos les gusta mover las manos. Levantaba sus manos y quizás al levantar las manos esa era esa señal de victoria que él estaba levantando. Pero resulta que como un anciano que era, como hombre que era, se cansaba, porque es humano cansarnos, hermanos. Yo lo puedo experimentar, que muchas veces he orado con mis manos levantadas y me canso muy rápido y tengo que bajar las manos. Pero hay momentos donde siento esa llenura del Espíritu Santo, hermano, y yo levanto esas manos y siento que no se me cansan. El Espíritu Santo allí me las sostiene arriba. Y podemos ver aquí esa ayuda, ¿verdad? Ahí estaba Hur y Aarón. También lo que nos muestra que aún en el área espiritual se necesitaba también el apoyo, ¿sí? Josué no estaba peleando solo, Josué estaba peleando la batalla física, pero estaba con el pueblo. Y Moisés, aunque subió a pelear la batalla espiritual, tampoco estaba solo. Allí estaba Hur y Aarón sosteniendo las manos del siervo de Dios. ¿Qué nos dice esto, amados hermanos? Que hay que sostener las manos de los siervos de Dios. Que en la oración, incluso en las batallas espirituales, también se necesita la unidad en el pueblo de Cristo. No solamente es que el pastor ore, que el líder ore, sino que el pastor y el líder necesitan gente que le ayude a tener sus brazos levantados, que le ayude a orar, que le ayude a interceder, amados hermanos, porque nos cansamos también. El hombre de Dios se cansa, la mujer de Dios se cansa. Son humanos, somos humanos y necesitamos los unos de los otros. Necesitamos gente como Hur y Aarón que nos sostengan las manos, que nos ayuden a orar, que nos ayuden a interceder, que oren por nosotros, que nos animen también. Animar al hombre, a la mujer de Dios es importante, ¿verdad? Dice que las manos de Moisés cuando se cansaban tanto, que dice allí, que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó él sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos. Qué lindo, amados hermanos. Yo cuando pienso en esto digo, muchas veces nosotros tendremos que ser Josué, pelear la batalla física, pero otras veces tendremos que ser los que libren la batalla espiritual. Quizás, por ejemplo, cuando una persona está enferma, amados hermanos, esa persona está librando una batalla. Pero ¿sabe qué? Al estar enfermo, necesita el respaldo. Entonces, el que está enfermo está librando una batalla física allí, pero nosotros aquí estamos orando, estamos ayunando, estamos vigilando. Entonces, estamos allí en el collado de Dios, orando, intercediendo, clamando. Y Dios
que es tan bueno y misericordioso, hermano, escucha y ve esa unidad. Mira, este pelea por un lado. Mientras unos se van a evangelizar, otros estamos orando. Mientras unos están allí haciendo la obra del Señor, hay otra parte del pueblo que está orando, intercediendo por los evangelistas, por los misioneros, por los pastores, por los maestros. Esto es un equipo, hermano, esto es un cuerpo, somos un cuerpo donde cada uno cumplimos una función. Y es así, este pasaje nos enseña, amados hermanos, que en la iglesia todos debemos ayudarnos unos a otros. Mientras unos libran una batalla física, los otros estamos intercediendo, los otros estamos clamando en el nombre del Señor. Y dice que ellos estaban a uno y otro lado, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Allí Hur y Aarón fueron claves, amados hermanos. Fíjense esto, aunque la oración fue tan importante, ¿sí? Josué estaba peleando. Si Moisés no sube al collado a orar, no hubiese obtenido la victoria. Pero también si Moisés, al estar allí orando, que se cansaba y sus brazos bajaban, y dice que prevalecía Amalek cuando él bajaba sus brazos, entonces nos da a entender, amados hermanos, cuán importante fue cada uno de ellos. En esa victoria fue importante lo que hizo Josué, fue importante lo que hizo el pueblo con Josué, fue importante lo que hizo Moisés, fue importante lo que hizo Hur y Aarón, amados hermanos. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros como soldados de Dios estemos todos los días dispuestos a pelear las batallas. Si le toca pelear en el área física, busque gente que ore por usted. Mire, hermano, estoy en esta situación, voy a evangelizar, voy a hacer un trabajo, voy a hablarle a este de Cristo. Ore por mí, pida la oración, hermano, no le dé vergüenza pedir oración, para eso estamos, pero debemos pelear todos la buena batalla, amados hermanos. Dice la Biblia, sobrellevar los unos las cargas de los otros. El Señor nos manda que nos ayudemos, que oremos, que intercedamos los unos por otros. Cuando usted ve a alguien que está peleando una batalla contra el enemigo, porque aquí estaban peleando contra Amalek, que significa allí, ¿no? O simboliza al enemigo. Cuando usted ve al hermano, ore, hermano, no lo critiquemos. A veces el peor de los problemas es o esperar que, bueno, no estás peleando la batalla, bueno, echa para adelante. Sí, hermano, pero vamos a apoyarle, vamos a orar. La intercesión es tan importante y hoy más que nunca, amado hermano, yo te animo en el nombre de Jesucristo a que nos animemos, hermano, a pelear esa batalla, a interceder, a orar los unos por los otros, hermano. No se quede de brazos cruzados mientras su hermano está librando una batalla, cuando usted puede ir al collado de Dios y levantar sus manos delante de Dios y clamar misericordia. Quizás muchas batallas podrían ganarse, amados hermanos, si tan solo el pueblo de Dios tomara la decisión de ir al collado, de ir a la presencia de Dios, de postrarse allí delante del Señor y pelear la batalla espiritual. Lamentablemente muchas batallas se pierden muchas veces porque no hay gente dispuesta como Moisés, Hur y Aarón a estar allí, amados hermanos, en el collado, en la presencia de Dios, en la oración. Este es un llamado a la oración, a la intercesión. Esta es una palabra que nos dice cuán importante y valiosa es la intercesión y el trabajo en equipo de la iglesia para poder ganar las batallas en el nombre de Jesús. Estas batallas no son personales, hermanos. Estas batallas son colectivas. Estas son batallas, hermanos, que deben involucrar a cada miembro de la iglesia, porque cuando tu hermano o tu hermana está pasando por una prueba, nosotros debemos sentirlo como nuestro, porque ellos son parte de este cuerpo, amados hermanos. Así que yo creo que aquí Dios nos está dando una gran palabra, una gran lección que debemos tomar en cuenta, hermano. Conviértete en un intercesor, sube al collado de Dios, sé tú ese Moisés y quizás ese Aarón, ese Hur. Y yo estoy segura que Aarón y Hur no solamente sostuvieron las manos de él físicamente, sino que estaban allí orando con él, intercediendo también con él, porque no creo que ellos estuvieran solamente sosteniendo las manos y ya, sino que estaban allí dándole fortaleza espiritual a Moisés, y Moisés se sentía fortalecido porque habían personas a su lado que le ayudaban. Así que, hermanos, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos aquí de nuevo y qué maravillosa es la palabra del Señor. Yo me pongo en lugar de ustedes allá, porque yo lo hago. Cuando yo ando de viaje por ahí, yo me pongo a la medianoche a escuchar el matutino de Europa.
de España. Y cómo disfruto yo oyendo la explicación de la palabra. A veces se lo digo a los hermanos porque ojo que no ven, corazón que no siente. Esos mensajes que ustedes mandan, oye, diciéndonos, hermanos, qué bendición son los matutinos. Hermanos, qué bendición son la vida de cada uno de ustedes. Ay, eso para nosotros es como alimento, alimenta nuestro ánimo, que saber que no estamos solos en estos matutinos, que ustedes están allí con nosotros. Y poder escuchar a cada hermano cómo a medida que va pasando el tiempo Dios le va dando un desarrollo tremendo. Cuando yo oigo a Pedro, cuando yo oigo a Nacho, mire, Nacho se ponía a hablar y eso hablaba bajito, había que decirle desde allá, Nacho, alza la voz, Nacho, ponte el micrófono. Ahora Nacho parece un doctor en teología, cuando está explicando, se agarra el micrófono firme y se lo pone en la boca allí donde debe estar. Hermano, cuando oímos a la hermana Verónica, a la hermana Lenny, cuando oímos a Yudanel, oye, tremendo desarrollo. Hermano, debemos apreciar lo que Dios nos ha dado. A mí me gusta oír muchos predicadores, hay tan buenos predicadores en el mundo todavía hoy, y algunos ya han partido con el Señor, pero se quedan sus mensajes todavía por ahí. Pero cuando oigo los que Dios nos ha entregado, esa gente que está trabajando con nosotros, tenemos que reconocer que Dios ha hablado a través de ellos y que sigue hablando cada día. Estamos emocionados, yo estoy emocionado aquí. Y cuando estudiamos la palabra, mire, ¿qué más quisiera uno? Uno no debe tener la mirada puesta en el hombre para que sea motivo de desaliento para él, no, porque no servimos a los hombres, no servimos al ojo, servimos a Dios, y así que Dios debe ser nuestro estímulo, nuestra fuerza, nuestro aliento. Moisés por momentos se sentía defraudado por la gente. ¿Por qué? Porque mira, está haciendo un gran esfuerzo, está dedicado las 24 horas del día a atender al pueblo, sus peticiones, sus problemas se los traían a él, sus quejas, y cuando apenas tenían cualquier problemita, ya venían a insultar a Moisés y a echarle la culpa. Oye, en vez de unirse con Moisés, pedir a Dios en oración, pedirle a Moisés una palabra de Dios, porque Dios hablaba a Moisés cara a cara, pero no venían a insultarlo, a decirle, nos sacaste de Egipto para matarnos. ¿Cómo le va a sacar Moisés? ¿Acaso que Moisés no tenía oficio? Moisés era un pastor de ovejas y muy próspero, muy bendecido. Conocía el oficio y Dios bendecía la obra de sus manos. ¿Cómo vive de ocupado un pastor de ovejas? Tiene que ver la que se enferma, tiene que ver la que le entra moquillo, peste, tiene que ver la que se está poniendo flaca, tiene que ver la que le ha mordido algún animal. Está pendiente, ese es un trabajo que nunca se acaba, así como el trabajo de la mujer, que en la casa nunca termina. Si barre, le ensuciamos la casa. Si hace comida, tantas horas que dura una mujer para cocinar la comida del mediodía, que es la más fuerte, y en un ratito nos sentamos a la mesa y la desaparecemos, parecemos tiburones. Pero mis amados hermanos, la mujer sigue trabajando, atiende a los niños, atiende la casa, hace todo, hermano. Sin embargo, somos ingratos. Así Moisés, el trabajo del pastor también es un trabajo muy malagradecido, porque la gente, está contenta con el pastor cuando todas las cosas van bien. Cómo hablan del pastor. No he visto un pastor como este. Qué maravilloso. Este sí es un hombre de Dios. Este sí vale lo que pesa. Hermano, pero resulta que uno dice por dentro, ¿por dónde me irá del palo?
¿Por dónde me irá? Y porque casi siempre los que más elogian al pastor son los que le dan más duro. Entonces, hermanos, no pongamos nuestra mirada en el hombre, sirvamos a Dios. El servir, hermano, es un trabajo que lo hacemos para Dios, y de Dios recibiremos la recompensa. No esperemos el premio y los elogios de los hombres, sino el de Dios. Aquella gente contendieron con Moisés, y el día que Dios le dio la victoria pudo haber sido un día apacible, tranquilo. No, ese día le llamaron, lo recordaron como las aguas de la rencilla, porque, chicos, cualquier cosa la convertían en una contienda, cualquier cosa la convertían en una pelea entre ellos, como la gente que se le invita a un cumpleaños y va, y entonces está pensando es que este no me saludó, que aquel no me miró, que me echaron menos pollo que aquel, no me echaron gamba. Ay, Dios, pero chico, disfruta de lo que tienes, disfruta de lo que Dios te ha dado, disfruta de la comunión. ¿Cómo vas a estar pendiente de los errores que cometen la gente? Todo el mundo comete errores. Tú no puedes comer pescado y ponerte a pelear con las espinas. Tira las espinas, desecha las tripas, las escamas, las colas del pescado y la cabeza, y cómete lo que se come, que es la carnita, en el nombre del Señor. Aquella gente se enfrascaba en las dificultades. Disfruta del bien en el día del bien, y en el día de la prueba soporta tu prueba en el nombre del Señor. Recordaron aquel día no como un día de victoria, no como un día en que Dios abrió los cielos y mandó agua, sino que como un día de contienda. Le llamaron las aguas de la rencilla. Hay veces que Dios da soluciones drásticas, hermano, porque la persona vive murmurando y quejándose de él. Ellos pidieron carne, Dios le dio carne. ¿Quieren carne? Toma carne, hasta por los ojos vas a comer carne. Hermano, pidieron rey, Dios le dijo a Samuel, dile al pueblo lo que va a hacer el rey con ellos. Le va a quitar los hijos y los va a poner en su ejército para que mueran en sus batallas. Le va a llevar a sus hijas vírgenes, doncellas, y las va a llevar a su palacio para que adornen el palacio como un objeto. Le va a diezmar sus ganancias, sus tierras, les va a cobrar impuestos, se va a enseñorear de ellos. Y ellos dijeron, da igual, tendremos rey. Hermano, Dios les dio rey, y ese rey fue una piedra en el zapato para ellos. Ese rey fue una amargura. Entonces, tú tanto insistir en una cosa que Dios no te ha dado, llega el momento, sigues insistiendo, te lo voy a dar. Ahí está. Hermano, en el nombre del Señor, dale gracias a Dios por lo que tienes y por lo que te ha dado, porque Dios sabe mejor que tú lo que tú necesitas. Aquella gente tentaron a Dios, murmuraron de Moisés, murmuraron de Dios. Fíjate cómo le dijeron a Moisés acerca de Dios. El versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Estas son las aguas de la contienda. Por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿qué dijeron? Mire, mientras usted tiene las palabras dentro de usted, esas no han hecho daño todavía, pero cuando usted abre su boca, ahí está el pecado. Mire, la Biblia dice que según hemos hablado a los oídos de Dios, así hará Dios con nosotros. Amárrate la lengua, no sueltes la lengua. Haz como el salmista que decía, calla, oh alma mía, calla y espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que calla. ¿Qué dijeron ellos? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Con sarcasmo, con duda, con incredulidad. Si Dios está con nosotros, ¿por qué falta agua? No tenemos, nos trajiste aquí y Dios nos trajo aquí para matarnos de sed. ¿Cómo es posible? ¿Está Dios entre nosotros o no está? Cuando Dios te manda a un lugar, tú crees que todo va a salir bien.
pero Dios te prueba con escasez. Dios mandó a Moisés a Egipto y le dijo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no os deje salir. Pero bueno, Señor, ¿cómo es eso? Parece contradictorio. Me mandas a libertar al pueblo y endureces el corazón de Faraón para que no los deje salir. Y Dios le dijo, es que yo quiero mostrar mi poder. No los dejo salir tan fácil, sino que les dejo que se les ponga la situación difícil y entonces actúo. Y ellos reconocen que yo soy Dios, que tengo la solución de todos los problemas, que tengo la respuesta a todas sus peticiones. Hermanos, terminaron teniendo la solución, pero como un día triste, un día amargo, un día de malos recuerdos. Estaban a punto de pegarle a Moisés porque era lo primero que se le ocurría. Vamos a apedrear a Moisés, vamos a matar a Moisés, vamos a elegir a un hombre de acuerdo a lo que nosotros creemos. La democracia es eso, el gobierno del pueblo, pero en la iglesia el gobierno es de Dios, el que manda es Dios. Déjese usted de la locura de querer mandar en la iglesia del Señor. Dios va a mandar a través del siervo que puso allí. Así que en el nombre del Señor, no se descuide y deje soltar la lengua. Mire, terminaron de esa rencilla y uno de los habitantes de aquellos desiertos se levantó contra ese pueblo. Pensó, vamos a destruir este pueblo antes que tome fuerza. Ahora van saliendo de la esclavitud, no saben pelear, no tienen armamento. Vamos a destruirlo antes de que se convierta en una potencia y nos domine. Y se levantaron contra el pueblo. Pero Dios no dice que se levantaron contra el pueblo, sino que se levantaron contra Jehová. Es que el que toca al pueblo del Señor está tocando a Dios. El que toca a Israel, dice el Señor, toca a la niña de mis ojos. ¿Tú sabes lo que es que le metan el dedo en el ojo a Dios? Uy, 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 tenga cuidado. Hermano, aquel pueblo de Amalek se levantó contra Dios. Fíjate cómo dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Peleó contra Israel. Israel no le andaba buscando pleito a nadie. Mire, entre tanto dependa de vosotros tener paz con todo, pero no puedes evitar caerle mal a una persona. No somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay veces que la gente te agarra rabia sin tú habértelo comido ni bebido. Hay gente que te agarra odio. Hace muchos años, yo era un muchacho, yo tenía como 18 años. Un hermano ya viejo, hombre con hijo y con nietos, me agarró rabia. Y un día me lo confesó, me dijo, hermano, yo te odiaba. Yo te veía y se me echaba a perder el cuerpo. ¿Y por qué? ¿Qué te hice yo? No, nada, eso es lo curioso, que nunca me hiciste nada. Nunca nos veíamos a menudo y yo te tenía rabia. Le dije, bueno, yo te amo. Yo nunca pensé mal de ti. Yo siempre te tenía en alta estima y pensaba que tú orabas por mí. Hermano, no siempre le vamos a caer bien a todo el mundo, pero no vamos a responder de la misma manera. Tú me odias, te voy a odiar. Yo te caigo mal, bueno, tú también me caes peor a mí. No, hermano. Respondamos como respondió Jesucristo, con amor. Amor con amor se paga tarde o temprano. Aquella gente depondrá su actitud en el nombre del Señor. Una de las cosas que debemos aprender del pasaje anterior es que no atribuirle a Dios despropósito. No pensar que Dios desea tu mal y que se ha ocupado en ti para hacerte daño y hundirte y destruirte. No, jamás. El Señor dice, yo sé los propósitos que tengo acerca de ti. Propósitos de bien y no de mal para haceros el bien que esperáis. Oye, nosotros esperamos todo lo bueno de Dios. Santiago dijo que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, que todo lo bueno, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Dios no cambia, Él es el mismo. Ellos le dijeron, nos trajiste aquí para matarnos. Y Dios nos trajo aquí para matarnos. No, era la intención de Dios. La intención de Dios era llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. El Señor, mis amados hermanos, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Las intenciones de Dios son buenas para contigo. No le atribuyas a Dios los despropósitos de la vida. No. El Señor permitió que fueran probados para madurarlos en el nombre del Señor. Dice que se levantó Amalek y Moisés plantó batalla contra ellos. Ya Moisés estaba viejo, no podía andar con una espada dando espadazos por ahí al aire, no. Moisés agarró a Josué, un joven fuerte, robusto, y que había andado con él siempre, y lo puso al frente. Le dio la responsabilidad del ejército y le dijo: Josué, vete y pelea la batalla. Yo voy a subir al monte y la vara de Dios va a estar en mi mano. Yo voy a orar y tú peleas la batalla. Josué, hermano, entendió que no lo mandaba Moisés a morir allá en el desierto. No. Lo mandaba a pelear la batalla, lo mandaba a triunfar. Un triunfo. Atribúyele a Dios tus triunfos, tus victorias. No le atribuyas a Dios tus derrotas. Porque si eres derrotado es porque desmayas, porque te desanimas, porque comienzas a mirar las cosas desde otro punto de vista. Mira las cosas a través de la palabra. Gloria a Dios. Moisés subió al monte y sostenía la vara y con las manos levantadas. Eso significa, ya ustedes saben, oración. Oración, que no decaiga la oración entre vosotros. No dejéis de orar, porque vuestras oraciones es lo que os sostiene delante de Dios. Vuestras oraciones están delante del Señor. Él no se olvida de vuestras oraciones. Él está allí, bendito sea el nombre del Señor. Y la mano de Moisés, porque era ya un anciano de más de 80 años, se cansaban y decaían. Al verlo Uri y Aarón, que le iban acompañando, lo sentaron en una piedra y se pusieron cada uno a un lado, al derecho y al izquierdo. Le sostuvieron las manos y entonces prevalecía Israel contra Amalek y fueron destruidos del todo. Vamos a leer los versículos que me toca predicar a mí. Esta era una introducción. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada, porque ellos fueron los que le buscaron pleito. Nosotros no buscamos pleito, y nosotros sí, si nos persiguen, si nos atribulan, se lo dejamos al Señor. Ay, el Señor pega duro. Ay, Dios mío, cuando la gente se mete con el Señor. Pero Israel era un pueblo, tenían que defender sus hijos, tenían que defender sus mujeres, tenían que defender la integridad del pueblo, y para eso están los ejércitos, no para destruir al pueblo, sino para protegerlo. Que Dios nos ayude a nosotros confiar en el Señor. Y el 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Raeré, arrancaré del todo la memoria de Amalek. ¿Por qué? Porque se levantó contra Dios. ¿Quién puede contra Dios? Nadie. El que escupe hacia arriba le cae la saliva encima. Y hay gente que se empeñan en vivir peleando con Dios. Niegan la existencia de Dios. Soy ateo, pero entonces, ¿por qué ocupas tanto tiempo en hablar de Dios? Hablas más de Dios que los predicadores. Qué terrible. Amalek se levantó sin ninguna causa aparente, nada que le indujera a hacerle guerra a Israel, pero él se levantó: vamos a destruirlo. Y entonces Dios se enojó y dijo: raeré del todo el nombre de Amalek, la memoria de Amalek de debajo del cielo. Era una potencia en el desierto Amalek, pero Dios
los borró del mapa, los borró de la tierra. Y también ese nombre simbólico, porque dice que Dios tendría guerra contra Amalek de generación en generación. El único que vive de generación en generación es el diablo. Y el diablo se levantó contra Dios, queriéndose hacer igual a Dios. Y fuego cayó de Dios sobre él y lo convirtió en un espanto. Por lo tanto, hermano, Dios sigue teniendo guerra contra el diablo. El diablo se levanta contra nosotros para destruirnos. Vino a matar, robar y destruir. Pero la Biblia dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Ahí sigue la guerra, pero esta guerra la pelea Dios por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ayude a nosotros confiar en Él. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre, y llamó por su nombre Jehová Nisi. ¿Qué quiere decir Jehová Nisi? Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Cuando levantamos bandera es señal de que estamos en victoria, de que estamos de pie, de que estamos peleando. Pues hermano, edificó un altar, debemos ser agradecidos. Después que le pides a Dios, después que Dios te concede la petición, oye, dobla tus rodillas para darle gracias al Señor. Gracias, Señor. No me esperaba esto. Me ha sorprendido, aunque te lo pedí. Pero sin embargo no lo esperaba. No me lo puedo creer. Son las palabras expresivas que salen de nuestros labios cuando vemos las maravillas de Dios. Tenemos que postrarnos ante Él y darle gloria. Moisés edificó un altar e hizo allí un culto para darle gracias al Señor, porque les libró de la muerte, les libró del enemigo. Y dijo, versículo 16 y último versículo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Fíjate, él creía que se estaba levantando contra Israel. Voy a acabar con Israel, ese pueblo me cae mal. Pero dice porque se levantó contra Dios, era contra Dios. Dios le dijo, el Señor se le apareció a Saulo que perseguía a los cristianos y le dijo, ¿por qué me persigue? Le dijo el Señor. Y Saulo respondió, ¿quién eres? Y el Señor le respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Es como el que golpea un clavo. Se está haciendo daño a sí mismo. Amalek creía que estaba peleando contra un pueblo indefenso, pero no sabía que con ese pueblo está Dios. No estaba, porque Dios sigue siendo Dios e Israel sigue existiendo y allí sigue existiendo como nación. Aunque hay muchas naciones enemigas que quieren destruirlo, pero Israel es una potencia en medio de los pueblos. Una tierra tan pequeña, un pueblo tan diminuto, que son 9 millones delante de los miles de millones que hay en el mundo. Sin embargo, Dios está con ese pueblo y es una potencia económica, es una potencia bélica en armamento, es una potencia en ciencia, es una potencia en tecnología, es una potencia en todos los ámbitos. ¿Por qué? No es por ellos, sino porque Dios está con ellos. Dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ay, que Dios nos ayude para dejarle la venganza al Señor. Él sabe pagar. Él peleará por ti, Él peleará tus batallas, Él te defenderá, Él te ayudará. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Allí donde estás, yo te voy a invitar ahora a formar parte de este pueblo, a formar parte de la familia de Dios. ¿Cómo lo puedes hacer? Entregándole tu vida al Señor. ¿Y cómo? Haciendo esta oración sencilla. Ponte la mano en el corazón, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, como un pobre pecador. Me arrepiento, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que cambies mi vida. Que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Gracias, Señor.
Señor. Por estos matutinos. Por estos matutinos. Por tu palabra. Por tu palabra. Por haber tocado mi corazón. Por haber tocado mi corazón. Ahora, Señor. Ahora, Señor. Escribe mi nombre. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Dame vida nueva. Dame vida nueva. Engendra a Cristo en mí. Engendra en mí Cristo en mí. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Porque ahora soy parte de tu pueblo. Porque soy parte de tu pueblo. Pertenezco a la familia de Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano Puertas, tengo 9 meses que me entregué al Señor, pero me siento desanimada viendo a mi alrededor a mi familia, mi compañero. He pensado en tirar la toalla. ¿Qué me aconseja? Ni se le ocurra, mi amiga. La Biblia dice que somos bienaventurados. Bienaventurado significa feliz 3 veces. Cuando nos vituperen, nos persigan, nos critiquen, nos calumnian, nos odian, nos desprecien, porque así lo hicieron con los profetas que fueron antes de nosotros. Así lo hicieron con Cristo. Tú no eres mejor que ellos. Alégrate, porque eso demuestra que eres verdadera hija del Dios del cielo.